Hoy no es viernes, pero tampoco es lunes. Hoy es jueves, día de la historia de Emilio Valles Vidrio. Emilio querido, la leyenda de Errol Flynn en los Juegos Olímpicos. Arráncate como hilo de media. Fíjate, Vas. ¿cómo estás, mi querida Fer? Te saludo con gusto y a todos los amigos que nos acompañan, el público más inteligente de la radio y la televisión. Eso, mero. Y decirles, bueno, que yo sí conozco a Errol Flynn de niño, de las películas como Robin Hood y algunas por ahí de que salía de capitán, el Capitán Phelps y todo. Pues es de la época de Alain Delon y sobre todo porque pues mis papás veían esas películas. Entonces me acuerdo que los fines de semana era como poner la televisión y ver este tipo de cine permanencia voluntaria que se llamaban. Y entonces pues eran todas las películas de Casablanca y Lo que el viento se llevó, en fin, todo lo que alguna vez conocimos y en mi caso crecimos con este tipo de películas. Lo que sí es que yo no conocía parte de esta historia. Sí sabía que este hombre, Errol Flynn, pues era un galanazo del cine, era un sex symbol del cine de Hollywood, pero no al grado, o por lo menos no la forma en cómo vivió. O sea, este hombre que nació en Tasmania, el demonio de Tasmania, como le llegaron a conocer, porque de verdad este hombre era una de estas personajes extravagantes que recorrieron Hollywood en estos 100 años de historia del cine hollywoodense, y que era considerado todo un tipo del estereotipo del dandy, aventurero, alcohólico, pervertido por encima del resto, y que sin duda, bueno, pues le dio el sello característico de lo que llegó a ser. Pero este Errol Leslie Thompson Flynn, que nació en 1909, como les digo, en la isla de Tasmania, que cautivó al mundo por su galanura, por su carisma, por su bigote, por todo lo que tendría que ser. Al final de cuentas, hoy, haciendo toda una retrospectiva y una inspección clara de lo que fue su vida, pues era una masculinidad tóxica, políticamente incorrecto en todos los sentidos hoy. Ah, caray, que ya no podríamos. Masculinidad tóxica. Así es, que hoy ya no podríamos ni siquiera concebir en un actor hollywoodense. O sea, es decir, lo que llegaba a ser, la forma en cómo vivía, era de una manera de un desparpajo, como no pasa absolutamente nada, pero que hoy lo vemos y diríamos, no, ¿cómo fue posible que se permitieran estas cosas? Era un tipo galán, era un tipo guapo, pero era un tipo que minimizaba y tenía en menor escala a las mujeres. Él decía que la cautivaban las mujeres, pero pues las mujeres eran simple y sencillamente el receptáculo de la gran necesidad. De su mismísimo órgano. Sí, exactamente. Ay, perdón, qué gacho. Que es una realidad, Qué porque horror. además, dentro de todo esto, fíjate que en esta autobiografía, Errol Flynn, Aventuras de un vividor, que se publica de manera póstuma en 1959, pues después de todo lo que se revela, crea todo un escándalo. Flynn protagonizó algunas de las anécdotas más brutales de la década del cine. Por ejemplo, en esta autobiografía habla que desde su infancia pues fue un chavito que empezó a crecer con muchas carencias y muchas cosas que hoy diríamos, ¿en serio eso pasaba? Decía que le arrancaba los testículos a las ovejas a mordiscos, porque era una forma de castración. Y que él, pues lo hacía, porque así vivía. Es que, a ver, Tasmania, nada más para entender el contexto. Tasmania es el lugar menos poblado de Australia. Así es. Ya, no hay, está en casa del requinto cuerno, donde el viento da vuelta y no hay nada. Lo que el viento se llevó. Hay ovejas que le quitas los testículos, ¿no? Sí. Sí, pero no con los dientes. No, bueno, sí, Y queda él claro, lo hacía así, queda ¿no? claro. Que era un método de Queda castración. claro. Ay, qué asco. Aprendió a beber vodka en un rodaje de la mano de Anne Sheridan, a fumar marihuana en compañía de Diego Rivera, sedujo a la princesa Irene de Rumania, marchó en España durante la Guerra Civil en calidad, según él, de corresponsal, mantuvo una estrecha relación y amistad con Fidel Castro, consumió todo tipo de drogas como el opio, la cocaína, fueron sonadas las interminables juergas que daba en su lujosa mansión en las que deleitaba al personal tocando el piano con su pene. ¿Qué? Sí. ¡Ay, no! Eso lo hacía. Espérate. O eso lo ponía en las ¿Por qué en las pusiste biografías. esa imagen en nuestra cabeza? Porque eso lo hacía. ¿Tocaba el piano con su pene? Exacto. Porque además eso lo hacía él
de una forma de Supongo qué erecto. chistoso lo hago. Supongo erecto. Sí, pues Supongo erecto, sí, si no, ¿cómo y tocas además la- se ponía cocaína. El sol. Se ponía y el fa, cocaína. y el do. Si no, ¿cómo le haces Sí, para el exacto, para que porque suene? sí, por el si bemol no le daba. Pero a ¡Qué lo que voy es eso. barbaridad! Se ponía cocaína ahí donde les he platicado, justamente porque decía que era una forma afrodisíaca y que además se hacía el chistoso frente a sus amigas y a sus amigos. Por eso vivía en el escándalo absoluto. Según él mismo cuenta, ¿Qué les parece? pues su misma infancia. Señores, eso no lo vayan a probar en su casa, por favor. Señores, compórtense. Compórtense. Eso nada más Errol Flynn. Así es. A los 17 años, Flynn ya había sido expulsado de todos los colegios de habidos y por haber, y se había unido a una pandilla de jóvenes matones en cine, la Razor Gang, en donde pues además él dice que disfrutaba el ser parte de una pandilla que además intimidaba, hacía crecer el miedo en Sydney, y decidió entonces después un día prosperar y con la supuesta sangre marinera de esos antepasados corriendo por sus venas, en 1926 se va a la isla de Nueva Guinea. Y allá, sí, escúchenme bien, esto lo escribe y lo dice a lo largo de su historia en su autobiografía. Estuvo trabajando en una plantación de tabaco, fue capitán de un barco, fue pescador, fue estafador, buscador de oro e incluso traficante de esclavos en las antípodas. ¿Qué? Eso dice Oye, todo qué monstruo él. este cuate. Es un monstruo. En aquella vida temeraria, dice, se terminó el día que le tendieron una emboscada en la jungla a él y a sus trabajadores y que prácticamente le dispararon, pero tuvo la fortuna de esconderse atrás de un árbol y pues de alguna manera intrépida logra salirse de allí, escaparse y entonces, bueno, finalmente logra pues irse de Nueva Guinea, aunque después de todo esto es acusado de un asesinato por defenderse, lo digo entre comillas, que según él dice, cuando me intentaron atacar, yo entonces intrépidamente lucho contra el enemigo y termino... Y lo mato. Pues termino combatiendo al enemigo. Entonces lo acusan de asesinato. Y entonces Újole. dice que un buscador de oro de allí, de Nueva Guinea, es el que con su testimonio dice, no, es que lo hizo en defensa propia. Entonces, gracias a eso, lo dejan libre y decide abandonar Nueva Guinea, pero pues no por el juicio. Los que en algún momento lo conocieron dijeron, no fue porque se fue por el juicio, se fue porque tenía gonorrea. Entonces, Ay, Emilio, no. Es que eso fue lo tanta dice información así, tan desparpajado como el Errol Flynn este. porque así lo afirmaban. O Entonces, sea, ¿qué año estás mientras- hablando para salir corriendo de un lugar por gonorrea? Imagínate, pues, estamos hablando de 1920 y tantos. O sea, lo que él hacía, lo que él decía o lo que él plantea en su autobiografía, siempre tuvo como este aspecto de, ¿será verdad? ¿Será realmente verdad cómo vivió? Porque jamás se encuentra registro oficial de los hechos y tampoco existe una clara evidencia de que efectivamente fue llevado a un juicio. Sin embargo, bueno, lo que sí existió clara evidencia es que tenía o andaba con una chava allá en Nueva Guinea, que era una chava rica, de familia Chava, acomodada. no, era más grande que era él, más ¿no? grande que él, pero pues él tendría 19, 20 años, le roba dinero, le roba sus joyas y con eso se va a recorrer el mundo con un holandés, un amigo holandés, y entonces, bueno, pues se van a Filipinas, apuestan en las peleas de gallos, se mete con prostitutas, le roban, dice que estuvo en los casinos de Macao, que desertó del cuerpo de voluntarios del Ejército Real de Hong Kong, pero que finalmente encontró trabajo en Inglaterra como actor de teatro y ahí es descubierto por la Warner Brothers Dios. en el Festival de Stratford. ¿Qué dice todo esto? Bueno, pues que finalmente, gracias a su galanura, a su guapura, a su presencia, lo descubren y le ofrecen ser actor ya en Hollywood. En Es que 1930... él gana el festival de Stratford upon Avon, que es un festival muy importante en esos tiempos en Inglaterra, y solamente si ganas eso puedes entrar a la actuación de manera importante. Así es. Si no, pues no eres nadie. Efectivamente. Bueno, pues entonces en 1935 ya era un intrépido sex symbol de Hollywood, esta estrella de El Capitán Blood, y estaba casado con Lily Damita, que Lily Damita era una tremenda también, era una mujer bastante La complicada, cara de ¿no? Lily. Pero bueno, esa es otra La historia. parejita. La parejita, sí, una parejita que daba de qué hablar en Hollywood. Pero bueno, él estaba convencido de ser un símbolo fálico, como se va a llamar, y eso, pues de alguna manera dijo, bueno, pues lo voy a aprovechar.
presumía constantemente de que era un No, pues galán. si tocaba el piano con el Pues, pene, pues, imagínate. imagínate. Para 1943, su conducta, que era pues de buscar chavitas, de buscar jovencitas, lo lleva precisamente a ser acusado de 2 delitos de corrupción de menores de 2 adolescentes de 17 años. El problema es que el juicio termina siendo un chiste. ¿Por qué? Termina siendo un chiste porque efectivamente él lo hace un chiste. Incluso llega a mencionar de, a ver, ¿yo cómo iba a saber que tenían 17 años? Cuando tú andas buscando novia o ves a una noviecita por el camino, no le preguntas ni cuántos años tiene, ni tampoco le pides su cédula profesional, ni tampoco le pides su acta de nacimiento, ni su certificado de nacimiento, ni su carnet de conducir, ni nada. Simplemente, O pues, carta de su mamá. Ajá, Así o dijo. permiso de su mamá, sí. Entonces simplemente pues la conoces y ya. Y entonces el juicio se vuelve tan mediático que terminan pues Convirtiéndolo en un mayor sex symbol. sí, de decir, este O sea, lo cuate es afianzan. capaz de Imagínate. seducir a 2 chavitas de 17 años. E incluso en el juicio, no me lo van a creer, mientras entraba y salía del juicio, conoce a una niña, a una joven de 18 años que vende chicles y mientras entra y sale, acusado de depredador sexual, termina casándose con la de 18 años, Nora Eddington, su segunda esposa. O sea, ese era el nivel. Pero bueno, ante toda esta situación, más allá de la cuestión de los márgenes de la ética, la moralidad de la mentira, el más grande mito de todo esto, de Errol Flynn, es que llega a decir que participó en las Olimpiadas, Ah, caray. como boxeador. Sí. ¿Y no fue cierto? No fue cierto. ¿Cómo? No fue cierto. Resulta que dice Errol Flynn que participó como boxeador en los Juegos Olímpicos celebrados en Ámsterdam en 1928, representando a Australia. Y no fue. Nunca fue. Ni siquiera era boxeador. Ah, hijo. Miren, ahí está el piano que tocaba. Nos lo manda el público de qué tal. Ferran, es un pianito que cabe así en la mano, en la palmita de la mano. Ese es el pianito que él tocaba. El público está de atar el día de hoy. Querido Emilio Valles Vidrio, para irnos con el doctor Mero Petatero, Francisco Moreno. En un momento estamos contigo, Francisco. Nada más un minuto para concluir la historia de Errol Flynn, que bueno, pues entre abusos, violaciones, tocar el piano con cocaína en su pene, no, una locura de vida. Este hombre que nace en Tasmania, que es el lugar menos poblado de Australia, llega a las altas esferas de Hollywood hasta el momento que dice que él compitió en los Juegos Olímpicos en boxeo, cosa que no es cierto. Cosa que no es cierto. Pero ¿por qué inventa esta historia del asunto de competir en el boxeo? Porque resulta que su papel debut en el cine, en una cinta australiana, por cierto, que fue de 1933, que explora un motín de un navío de la Marina Británica. Resulta que consigue el papel porque le dice al director, inventa una historia y le dice que él era descendiente directo de Fletcher Christian, el personaje que da vida a el que toma el motín. Es decir, el que hace el motín a bordo de este barco. Le dice, no, pues si era mi pariente, yo tengo sangre naviera, ¿no? Pues éramos Qué parnas. mentiroso tipo. Entonces, por eso le dan el papel. Y entonces ahí es donde empieza, digamos, a debutar en el cine. Y entonces se da cuenta y dice, ay, esto funciona. Le dan un papel para una secuencia de boxeo, gracias a que dice, no, pues es que yo fui boxeador. Que es el perfecto ejemplar. Así Así es. se llama la película. Y ya después le dan una película al final, precisamente representando al peso pesado James J. Corbett en Gentleman Jim de 1942, que es un boxeador en la vida del boxeador, porque él fue a las Olimpiadas. Híjole, y no fue. Nunca, ni siquiera sabía boxear. No, se nos cayó la figurita. Se nos cayó la figurita, que ni qué. Gracias, mi querido Emilio. Gracias, Qué Fer. gran historia.